Antes de partir la charla, yo le voy a pedir, tenemos una sierva del Señor, le voy a invitar a que ella pueda orar por el mensaje que se va a entregar ahora. Así que yo le voy a pedir a la pastora si puede pasar. Nos ponemos en pie y vamos a pedirle al Señor la bendición para que este mensaje que se va a entregar en esta tarde sea de bendición para toda nuestra vida. Amén. Dios le bendiga. Lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ayuda a tu hija, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias. Dios bendiga también. Quiero, mientras oraba nuestra pastora, se venía a mi mente también agradecer por la iglesia de Ochagavía. No está nuestro pastor Jorge Poblete, pero le agradezco a mi hermana Pamela, a mi hermana Sara, si no me equivoco, que nos están ayudando también en la iglesia de Ochagavía, y para que todo pueda llevarse a cabo de buena forma. Yo iba a pedir, siempre lo hago en la iglesia cuando no tengo mi celular, si tienen sus celulares, por favor les pido que lo pongan en silencio o en modo avión, solamente eso, porque vamos a entrar en presencia de Dios, vamos a entrar en la palabra de Dios, que es algo que nos bendice mucho, pero el diablo de una u otra forma en muchas ocasiones quiere distraernos, y esa es una forma que nos distrae, una notificación, un correo, un WhatsApp, y lo miramos de reojo, y Dios sabe que lo estamos mirando, o Dios sabe que estamos esperando algo y alguien que nos habló, pero encerrémonos por un tiempo para el Señor, dediquémosle este tiempo, nuestra atención dediquémosela al Señor, amén. Ahora sí, vamos a partir con la tercera charla. Ya, ¿dónde está el hermano José? Ah, no, estaba apagado. Ahí sí. Bueno, la primera charla fue en la iglesia del Pino, segunda charla iglesia central, y hoy día estamos en la tercera charla Ochagavía, y la cuarta charla, que es la última, identidad pentecostal, va a ser en la iglesia Pablo de Roca. Al último vamos a ir a ver eso. ¿Alguien ha escuchado la historia de Almolonga? ¿No? Yo quiero partir con esta introducción. Yo creo que algunos lo han escuchado. ¿Qué están viendo ahí en la imagen? Una zanahoria. ¿Y por qué tan grande? Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, es real. Aquí en Almolonga hay una historia tremenda, que yo les invito a ustedes que después, cuando salgan de esta charla, busquen la historia de Almolonga. Que yo voy a retratar súper rápido, pero quiero introducir el tema con esto. Almolonga es una ciudad de Guatemala que tiene alrededor de unos 20.000 habitantes. Hoy día creo que 15.000, de antes lo googleé, pero en su minuto tenía 20.000, incluso hasta 30.000 habitantes. Una ciudad pequeña. Había 4 cárceles, mucha hechicería, mucho alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Era un pueblo que estaba pasando por un muy mal momento, pero estamos hablando del siglo pasado, es decir, antes del año 2000, alrededor de 1980, si no me equivoco, y sucede algo maravilloso allí. Almolonga hoy día se le conoce como el Jardín de las Américas, y todo partió con la oración. Un ministro del Señor, un ministro de Dios, pasen adelante nomás, pasen adelante los hermanos que vienen llegando, adelante nomás. Sí, aquí adelante también se pueden sentar por si acaso, hermano José. Entonces, allí en el pueblo de Almolonga pasó lo siguiente. Había un pastor que se cansó, un pastor muy humilde, y le dijo al Señor: Señor, pero ¿cómo es posible que tengamos tanta maldad, tanta drogadicción? Hermanos, pasen acá adelante nomás, acá hay asientos, se pueden ocupar, por favor, no se preocupen de que están interrumpiendo la charla. Sí la están interrumpiendo, pero no hay problema, aquí estamos para gozarnos todos. Aquí hay asientos, adelante, por favor, si no quedan más atrás, no tengan temor en pasar adelante, hermano.
Dios les bendiga a todos los que están llegando. Chiquillos, acá hay, de verdad pasen más adelante nomás, ¿sí? Sin problemas, ¿sí? Los voy a ir a buscar yo mismo. Pasen adelante nomás, aquí hay más asientos. Cantan fuerte los hermanos, así que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi hermano. Dios les bendiga. Gusto en verte, hermano. Bien, gracias al Señor. Pasen adelante nomás, chiquillos, chiquillas. Aquí, igual pueden ocupar acá los que están adelante, yo les voy a preguntar más. No se asusten. Por favor, aquí hay más asientos. Ya. Volvemos. Entonces, Almolonga es una ciudad de Guatemala, 20.000 habitantes, había muchas cárceles, habían 4 cárceles, hechicería, alcoholismo, drogadicción, era una ciudad muy mala, pero todo partió con un siervo del Señor, con un siervo de Dios, que empezó a decirle: Señor, ¿por qué hay tanta maldad en mi ciudad? Yo no quiero que exista esta maldad en mi ciudad. Y empezó a orarle al Señor, un siervo muy humilde, empezó a orar al Señor. Y resulta que después Dios hizo un milagro tremendo. Porque cuando ese siervo empezó a orar, yo estoy hablando de oración, de horas de oración, no estoy hablando de 10 minutos de oración, por si acaso, para que ustedes se hagan una idea del poder de la oración. ¿Cuántos creen que en la oración hay poder? ¿Seguro? Dios puede transformar una nación entera por el poder de la oración. Bendito es el nombre del Señor. Y lo que pasó en algún minuto es que Dios usó a ese pastor para resucitar, escuchen bien, para resucitar a una persona. ¿Cuántos creen que esto puede pasar en estos tiempos? ¿Cuántos creen que Dios los puede usar a ustedes para resucitar a una persona? Escuchen poquito, amén. Yo creo que el poder de Dios está, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos siendo confrontados, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de milagros en el año 2025, en el año en que nosotros estamos viviendo. Pero perfectamente el poder de Dios está. El poder de Dios está presente hoy en día. Y eso quiero que nosotros lo creamos, porque la incredulidad es uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en nuestra sociedad, sobre todo en la nueva generación que viene creciendo. La incredulidad. El poder de Dios es gigantesco. Nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer, pero es gigantesco. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Entonces algo está ocurriendo que no vemos o no estamos viendo esos milagros de parte del Señor. Una persona resucitada, y resulta que el día de hoy hay un 98% que es cristiano de esa ciudad. 98% que es cristiano, y hay 8 cosechas anuales. Esa tierra fue bendecida. Por eso ustedes ven una zanahoria gigantesca. Eso es real, se los repito, es real. Ustedes pueden buscar, cuando pueden googlear, pueden buscar unas papas enormes. De verdad, chiquillos, pueden buscar unas papas tremendas, o verduras, porque Dios bendijo también esa tierra. También la bendijo. Y por eso vemos esa imagen. Pueden pasar adelante, chiquillos. Acá hay más sillas. Por favor, pasen adelante. No hay problema. Aquí hay más sillas. Por favor, pasen adelante los que vienen llegando. Entonces, ¿qué quiero marcar o qué quiero señalar con esta historia de Almolonga? Que el poder de Dios es tan grande que puede transformar una ciudad, una nación entera, y esto lo puede hacer hoy día, en nuestros tiempos. ¿Cuántos lo creen? ¿Seguro? Ya, pero nosotros, miren, nosotros tenemos este ejercicio cuando yo pregunto: ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer? Todos amén. Ahora, ¿cuántos creen que Dios te puede usar a ti? Y ahí es donde los amenes disminuyen. Ese es el problema que nosotros tenemos. Pero si Dios nos puede usar a ustedes, y no se miren en menos ustedes, chiquillos, por ser jóvenes. De verdad que no se miren en menos por ser jóvenes. Dios los puede levantar a ustedes. Y de hecho el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo golpea, quiere tocar los corazones. El Espíritu Santo va a tu vida y te ha tocado en muchas ocasiones. Bendito el nombre del Señor. Pero somos nosotros el problema. Entonces yo quería introducir esto, porque para llegar a ese resultado, y por favor búsquenlo, googleenlo después, busquen videos en YouTube, hay entrevistas de pastores, de personas que han visto, de 4 cárceles que habían,
después, si no me equivoco, y lo verifican ustedes, todas las cárceles se cerraron. Porque como toda la ciudad se hizo cristiana, ya no había necesidad después de tener cárceles. No había drogadicción. Se empezó a cerrar las cantinas, los bares, todo se empezó a cerrar porque el poder de Dios empezó a transformar completamente esa ciudad. Pero todo partió por el poder de la oración. Mire, si nosotros empezásemos a orar con fervor al Señor, yo estoy seguro que Dios podría transformar tu vida, primero, tu familia. Toda tu familia cercana que vive en una casa, tu familia más lejana, tus primos, tus tíos. Dios puede transformar tu comuna, tu barrio. Dios puede transformar una región completa. Y eso yo lo que quiero marcar, chiquillos. Sueñen en grande, soñemos en grande, porque los sueños son para que se hagan realidad con ayuda del Señor. Bendito es el nombre de Dios. A mí me gusta soñar. Me gusta ver, y yo sigo orando al Señor, y yo se lo he dicho, chiquillos, yo estoy orando por avivamiento y creo que va a venir un avivamiento sobre nosotros, sobre el distrito de Iglesia Santiago, de las iglesias de Santiago. Podemos ver un avivamiento, bendito el nombre del Señor. ¿Podemos creerlo? Sí, pero hay un trabajo que hacer detrás. Hay algo que hacer detrás. Creo que me voy a subir un poquito arriba. Bueno, yo se lo he dicho, chiquillos, no es que no quiera usar el púlpito, pero cuando estoy abajo me siento más cercano de ustedes, que podemos hablar, que podemos conversar. Entonces, por eso no es para nada un desprecio al púlpito. Yo incluso predico en la iglesia a pesar de que sea algo de madera o algo súper simple, no es algo santo, sino que nosotros, la persona que se pone acá a hablarle a las otras personas, a los creyentes, se le pone a hablar y predicar de la Biblia, esa persona es la que tiene que ser santa. Esa es la persona que tiene que, para ser usada por Dios, tiene que estar en comunión con el Señor. Si no, vamos a hablar cualquier tontería. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor respeto por esto. Entonces no desprecio el púlpito, solamente que cuando estoy aquí abajo me siento más cercano y cuando quiero conversar con ustedes. Y siempre hemos dicho, esto es una charla. Entonces ustedes levanten las manos, pregunten, interrumpan, porque podemos conversar. En ese ambiente yo quiero que hablemos. Quiero que conversemos, que hermano Esteban, si alguien tiene una pregunta, levante su mano, si nadie le va a decir nada por una pregunta. Así que, eso. Quisiera preguntar en la iglesia, acá, si alguien tiene un testimonio, por supuesto cristiano, brevemente, que se atreva a contarlo. Aquí adelante. ¿Quién se atreve a contar un testimonio breve de lo que Dios ha hecho con tu vida? Por supuesto. ¿Quién se atreve? ¿Ya? ¿A dónde están los valientes? Amén. ¿Mi hermana? Ya. Dios no interrumpe la oración de uno. Por favor, para que se escuche. Dios no interrumpe la oración de uno. Cuando tú te conectas con Dios, hasta el mar le obedece. Estaba orando en mi ciudad, en Puerto Montt, en la isla de Templo. ¿Hace cuántos años? Hace 17 años atrás. Perfecto. Y subió el mar. Yo me puse a orar en la tierra húmeda, en la arena húmeda, y subió el mar. Y cuando me levanté el rostro, terminando mi oración, el mar había subido después que yo, y el lugar donde yo estaba seco. Wow. Y tuve que sacarme mis chalitas, levantar mi pollera y salir del mar a la tierra seca. Y cuando yo salí, el mar cubrió el lugar donde yo estaba en oración. Tremendo. Dios, la naturaleza obedece a Dios porque Dios respeta tu oración. Exacto. Muchas gracias, mi hermana Pamela. Tremendo testimonio. Hace 17 años atrás, o sea, estamos en 2025, 2005, 2008, más o menos, por ahí, o antes. No, fue entonces más, fue en el 2002. 2002, ya, más de 20 años atrás. Entonces, más de 20 años atrás. ¿Quién tiene un testimonio algo reciente que le haya ocurrido? ¿Quién se atreve? Ya, pues chiquillos, si estamos todos aquí hablando en confianza, vamos. ¿No? ¿Nadie? Mi hermana Wanda.
Ya, después mi hermano Sergio. Venga para acá mi hermano Wanda. Bueno, la verdad no es tan reciente, tiene 13 años. Ah, entonces no se me va a sentar. Pero sí les quiero contar de que la oración tiene poder. Y más cuando una congregación ora. Amén. Ya, la verdad es que en ese entonces yo sí había perdido la fe, debo decirlo. Y el Señor hizo un milagro en mí, tuvo misericordia. Cuando los médicos diagnosticaron en mi embarazo un embarazo no viable para el mundo, que si el aborto quizás fuera libre, me lo hubiesen recomendado los médicos. Era un embarazo de alto riesgo. Alto riesgo. Y mi hijo no tenía neurológicamente posibilidades de ser normal. ¿Ya? Sin embargo, el Señor oyó una congregación lloró, unos pastores lloraron, hermanos lloraron y me dieron un hijo completamente sano. En donde un médico en el último examen me preguntó a mí y a mi esposo si yo creía en los milagros. En donde él me dijo que, de acuerdo al diagnóstico que él traía, no podía entender que este último examen estaba todo completamente normal. En donde, cuando yo tuve a mi hijo, la neo, que es la doctora de los chicos, me dice: tú tienes un hijo completamente normal. Gloria a Dios. Así que crean en la oración y la infinita misericordia del Señor. Porque aún así, cuando yo no oré, el Señor escuchó el clamor de otros que me amaban. Amén. Wow. Dios le bendiga, hermana Wanda. Y ahí al lado está su milagro, ¿cierto? Dios le bendiga. Sergio. Es increíble lo que Dios hace, ¿eh? A mí me gusta mucho escuchar milagros. Hola a todos. Tengo varios milagros, ¿verdad? En mi vida he tenido muchos testimonios de cosas que el Señor me ha hecho y ha trabajado dentro de mi vida. Y una de las cuales fue, más reciente, fue en el periodo de pandemia. Aparte del hecho de tener que estar encerrado, pasé por un fuerte golpe emocional, demasiado, y casi cayendo en depresión. Y yo le clamé tanto al Señor, tanto el clamor, que yo me dormí llorando y clamando al Señor. Me quedé dormido. Y en el sueño sentí una voz así como con eco que me decía: estoy contigo. Y en ese sentir que me dice que estoy contigo, siento un roce en mi mano. Y al momento de despertar, desperté de inmediato. Era como si estuviera agarrando a alguien de la mano. Ese sentir del Señor fue tan grande que la pena tremenda que tenía ya no lo sentía. Era una alegría y un gozo. En ese momento ya mi llanto no era por un dolor emocional, sino que era por gozo de haber sentido, de haber tenido un encuentro muy grande con el Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, Sergio. No está planificado esto por si acaso, ¿eh? Yo no le he dicho a ningún hermano que cuente ese testimonio. Pero sí yo vi a mi hermana, y yo sé que me va a decir: no, mi mamá, ¿dónde está mi hermana Marianela? ¿Está escondida? Venga para acá. ¿Está escondida? Venga para acá, hermana Marianela. Yo no he conversado con ella sobre esto. Y esto es, pero yo lo escuché hace, yo creo, 1 mes y medio atrás, y es un testimonio que a mí me impactó. Y yo quiero que ella cuente ese testimonio. Tómese los minutos que necesita mi hermana Marianela. Por favor, escúchenla con atención, porque es un tremendo testimonio. Que el Señor bendiga a mis hermanos, los que me conocen de aquí, que estuve mucho tiempo en este lugar. Dios les bendiga a mis hermanos, y les voy a contar algo. Viví en mi vida uno de los pocos milagros que tengo, grandes, pero grandes. Yo llegué como ustedes al Evangelio con 17 años, 18 años, sola aquí en Santiago. Y ninguna de mi familia me quiso, porque yo acepté al Señor. Pero yo, cuando llegué al Señor, le dije: yo quiero que mi familia conozca a Dios. Mi madre en especial conozca a Dios. Y Él me dijo: sí, tu madre llegará a mis caminos. Y yo confié plenamente. Pasaron los años, hermano, viví muchas cosas, conocí al Señor, pasé pruebas, cosas bonitas que uno vive en el camino. Pero mi madre no aceptaba a Dios. Yo decía: ¿cómo, si Dios me prometió que le iba a llevar a Dios?
Y pasó el tiempo y un día estábamos acá en Santiago, yo ya casada con mis niños, y me viste que mi madre estaba muy grave, en Lota. Entonces yo dije, viajó mi hermana con su esposo que era carabinero, y yo viajo el otro día, llego allá y me dice, su madre está fallecida, no la puede ver. Hablé con la directora del hospital, no puede verla. Pero yo sabía que mi madre iba a aceptar a Dios y no podía morirse, porque cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple. Amén. Y él me había dicho que él iba a aceptar a Dios. Yo sabía, conocía la vida de mi madre, no era una vida así como que digamos santa como el mundo, y sabía que ella tenía que confesar a Dios y entregarse a Dios para poder salvarse. Y si mi madre, Dios me había prometido que iba a ser salva, yo confiaba plenamente, como debemos confiar todas las promesas de Dios, porque si Dios hoy día nos dice, te voy a dar esto en tal época, tenemos que esperar y confiar en Dios. Llegué, como le digo, viajé rápido allá, llegué allá al hospital y mi madre no estaba. Entonces yo le dije, no, yo quiero verla, porque yo sabía que mi madre estaba esperándome, porque yo llevaba la palabra de Dios, llevaba el mensaje, llevaba el poder que Dios me había dado, porque Amén. siempre las enseñanzas que uno recibe en la iglesia, hermana, tiene que guardarla, acatarla. Y una hermana anciana de la iglesia me dijo, hay un poder que a veces uno no lo toma como le dijera, lo grande que es. Hay espíritus poderosos, y hay espíritus de muerte, hay espíritus que atacan al ser humano. Y entonces, ese espíritu atacó a mi madre, y para los médicos estaba muerta, ya estaba en un lugar que yo nunca imaginé ver a mi madre. Ay, mi madre era una persona muy limpia, muy decente, orgullosa, y ella tenía su vida. Y cuando yo conseguí que me dejaran verla por un pasillo, hermano, usted lo hubiese visto, le parte el alma. La base era subterráneo, había tierra, puro pasto, y mi madre contra otra persona estaba muerta. Su cuerpo era un hielo, pero no era un hielo como de frigidero, de nieve, era un hielo especial. Ese era la morgue. Era como la morgue, así, del hospital. Y llegué yo y dije, pero mi madre aquí, no puede ser. Y reprendí en el nombre del Señor, hermano, y no sé dónde saqué fuerza, era joven todavía, fuerza no sé dónde saqué y fe, la fe que puse en ese momento, y confío en lo que Dios, usted me dijo, Señor, un día que mi madre iba a ser salva. ¿Y por qué murió? Yo creo en su poder, yo creo en su palabra, y reprendí ese espíritu de muerte. Como 10 minutos estaría orando, y en el nombre del Señor, espíritu de muerte, suelta a mi madre, suéltala, porque mi madre iba a ser salva, y así como está, no iba a ser salva. Y en ese momento mi madre me dice, Nelly, porque ella me dice Nelly, me dijo, ¿tú estás aquí? Y me habla, sí, mamá, estoy aquí. Y me dice, vengo saliendo de un túnel muy grande. Yo caía y nunca paraba de caer, me dijo. Y tú me llamas y yo vuelvo y tú estás aquí. Sí, le había cortado su pelo, estaba sin ropa, es terrible. Y yo le dije, mamá, usted tiene que entregarse a Dios. Dios la está esperando para que usted sea salva. Y usted así como está, si no ha confesado a Dios su pecado, sus cosas, no va a ser salva. Y ella me habló y lo único que me dio fue agua. Yo corrí una esquina de la sala, vi una llave muy sucia, oxidada, y saqué, me lavé bien las manos y saqué agüita y le llevé. Y le mojé su boca, que ya no era, porque ella había estado como una semana y estaba en un estado lamentable. Corrí a llamar a la doctora. Y la doctora me dice, pero no puede ser, si esa señora ya está muerta. No está muerta, porque Dios es que tiene la última palabra. Gloria a Dios. Que está junto a usted, junto a mí, junto a todos, y nos está mirando, nos está escuchando nuestro clamor. Y mi madre fue levantada, fue sacada arriba, y tuvimos que alimentarla con gotas y cuidarla mucho. Para cortar esto fue algo maravilloso. Después nosotros nos vinimos a Santiago con mi hermana y mi cuñado, y acá estuvo un año en el hospital, y ella perdió la voz, después quedó muda. Hace unos meses y mi madre recuperó la voz y aceptó a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Lo aceptó y me dijo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Le expliqué cómo tenía que hacerlo, cómo un alma tiene que acercarse y buscarle. Le dije, madre, solo entregue su corazón a Dios, pídele perdón y Dios la va a sanar, Dios la va a levantar. Dios le dio la voz, sus piernas sí que no quedaron muy bien, quedó en silla de ruedas ella, hasta que ella pudo arrepentirse de todo y ser salva.
Un año después mi madre partió y se la llevaron porque hubo visiones muy lindas en mi familia que no cree a Dios todavía, en ese tiempo tampoco, y entonces ellas vieron cómo vinieron ángeles y entraron y la sacaron. Gloria a Dios. Porque mi madre fue salva. Gloria a Dios. Pero Gracias. tuve que creer en su palabra, lo que yo hoy día a estos jóvenes lindos les recomiendo. Si Dios, ustedes han conocido a Dios, Bendito es su nombre. confíen en Dios, confíen que la palabra que hoy les da es porque se va a cumplir en sus vidas. Gloria a Así que, Dios. en breves palabras, el testimonio de mi madre, como les digo, fue salva y se fue, pero pasó un año y pasó muchas pruebas y tuve que estar ahí pagando, colocándose a cuenta con el Señor. Ese es el testimonio de mi madre. Gloria a Dios. La llevo como grande en mi corazón. Tengo muchas cosas hermosas, pero no es oportunidad que se le cuente cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me dio un hijo que venía sin brazos, el último, el más grande. Venía sin su brazo y Dios le dio los brazos al nacer. Gloria a Dios. Fue algo maravilloso, pero eso Amén. lo voy a contar después. En la próxima charla lo voy a contar. Y vamos a cantar el himno que Dios me dio para con él. ¿Ya? Que Dios le bendiga mucho. Que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por eso. No sé si usted lo escuchó bien, pero yo cuando lo escuché a mí me dio un gozo, me dio una alegría. Su madre murió, estaba en la morgue en el hospital, resucitó y estuvo un año después hasta que aceptó a Cristo. La pregunta es, hermoso escuchar un testimonio así, pero Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti. Eso es lo que quiero plasmar con esta charla de hoy en día, chiquillo. Dios te puede usar a ti para tremendos milagros, pero tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que ir a buscar al Señor. Vamos a avanzar. Parte importante de la identidad pentecostal es el uso de los dones espirituales. Hemos hablado en las charlas anteriores, hablamos de los grandes avivamientos a lo largo del mundo. Hablamos del avivamiento en Chile, hablamos de cómo el pentecostalismo empezó a crecer, cómo nosotros, Iglesia de Ejército Evangélico de Chile, somos una consecuencia de este avivamiento de 1909 en Valparaíso. Y en la charla pasada hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que no es lo mismo que cuando tú confiesas con tu boca, Señor, te acepto como Jesús, te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador. No es lo mismo recibir el bautismo y esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Eso está presente en estos días. Una cosa es que no se hable, pero el poder del Espíritu de Dios está presente hoy en día. Amén. Ese bautismo del Espíritu Santo es que nos capacita, es quien nos capacita para empezar a obrar y administrar la gracia de Dios que está hoy día presente en nuestros días. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el uso de los dones espirituales y quiero ir a leer en Marcos 16, del 15 al 18, dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo, o sea, predicar. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar en idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Bendito es el nombre del Señor. Esto es parte del mandato de Dios, pero quiero que notemos aquí rápidamente algunas ideas clave de estos pasajes. La orden de Dios es ir al mundo y predicar, ¿cierto? Ir al mundo, y estas señales van a seguir si tú vas a predicar. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchos, y me incluyo en esto, queríamos, al principio cuando conocemos a Cristo, queremos solamente que Dios nos use. Señor, úsame para sanar a un enfermo, úsame para hablar en lenguas, úsame, Señor, para obrar un milagro sobrenatural. Pero hoy entiendo mucho más claro este mandato, que es cuando Dios te comisiona para ir a predicar. Cuando predicas, estas señales van a seguir para que los demás crean que en el fondo que tú estás predicando un evangelio que es sobrenatural.
Porque o si no, vamos a predicar y cualquiera se puede parar en la calle. Cualquiera se puede parar en la calle. Pero ¿qué milagro, qué señal te va a seguir esa palabra que estás predicando? Bueno, estas señales. Pero es como consecuencia. No es que nosotros vayamos a buscar a sanar enfermos, vayamos a buscar a obrar milagros sobrenaturales. Es como consecuencia. Y de hecho el testimonio que contaba mi hermana Marianela refleja eso. Dios la usó para resucitar a una persona, pero con el fin de que esa persona fuera salva. Si la oración de ella hubiese sido: Señor, sánala, sánala. ¿Y para qué? Pregunta el Señor. ¿Le vas a predicar? ¿Le vas a hablar? En su corazón Dios sabía que ella le iba a hablar de Cristo, para que ella fuera salva. Entonces no tenemos que perder nunca ese foco. Dios nos puede usar tremendamente, pero siempre cuando vayamos a predicar de su palabra. Predicar de su palabra no significa, chiquillo, de que tú tienes que pararte en la calle, en la plaza, ¿cierto? Y con micrófono, ¿no? Si tú puedes ir en el metro, puedes empezar a hablarle al de al lado, persona a persona. Tú le puedes hablar a una familiar, persona a persona, y eso es predicar y eso es hablar de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. En Romanos 12, del 6 al 8, dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Voy a tomar de estos dos pasajes porque aquí hablamos sobre los dones espirituales. No los vamos a revisar todos, por supuesto, pero cuando nosotros hablamos de una iglesia pentecostal, quiero reflejar 4 puntos importantes: liberación de demonios, hablar en nuevas lenguas, sanidad divina y profecía. Por lo general, estos 4 puntos nosotros los hemos visto en nuestras iglesias. Y por eso quiero centrarme en estos puntos. Liberación de demonios, hablar en nuevas lenguas, sanidad divina y profecía. Y en cada uno vamos a revisar un poquito. Yo creo que profecía hemos escuchado. Yo creo que sanidad, y escuchamos testimonios de sanidades milagrosas. Y yo sé que muchos no se atreven solamente a pasar aquí adelante a contar, pero yo creo que aquí hay muchos testimonios vivos de lo que Dios hizo con ustedes. Ustedes es una generación joven. Estoy seguro que en algún minuto su mamá, su abuela, su tío oró por ustedes y algo sucedió. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios nos quiere enseñar a que nosotros seamos administradores de esta gracia. A que Dios nos puede usar a nosotros. Dios a nosotros es que nos quiere usar. Y eso es lo que Dios en el fondo me inspiraba a traer esta charla. Dios puede usarnos en liberación de demonios. Dios puede usarnos para hablar nuevas lenguas. Dios puede usarnos para sanidad divina. Dios te puede usar para profetizar sobre alguien. Bendito es el nombre del Señor. Y es parte de la iglesia, es parte de la identidad pentecostal, es parte de nuestra cultura. Bendito es el nombre del Señor. Vamos al primer punto: liberación de demonios. La palabra del Señor en Lucas 8, del 30 al 33, dice lo siguiente, versión Reina Valera 1960. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que comían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en los cerdos, en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó, o el grupo de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Este es un milagro que Jesús hace: liberación de demonios. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos aquí algo particular en el fondo. Los demonios necesitan un cuerpo para poder moverse en este mundo físico, que es en el cual nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque los demonios son espíritus. Los demonios son espíritus, los demonios son creados. Téngalo muy en cuenta. El diablo es un demonio, el diablo es creación. El diablo no es omnisciente. Es decir, si yo le pregunto a usted, ¿el diablo puede estar aquí y en China al mismo tiempo? La respuesta debe decir no, porque él no es omnipresente. Entonces, el diablo puede estar en un solo lugar. Dios no, porque Dios es omnipresente y puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Está presente en todo lugar.
Y los ángeles no pueden estar en todos los lugares tampoco. Entonces los demonios necesitan de un cuerpo para moverse. Amados hermanos, este es un tema que tampoco se habla mucho en la iglesia, la liberación de demonios o sobre el mundo espiritual. Y este mundo espiritual es real, es muy real. Días atrás conversábamos con los chiquillos de la iglesia. Al final este mundo espiritual, o al final la pregunta es, ¿qué es más real? ¿El mundo espiritual o el mundo físico? Y eso es lo que nosotros no tenemos que perder de vista. ¿Por qué? Nosotros creemos en una vida eterna. Pregunta, ¿qué va a pasar si tú eres cristiano y aceptaste a Cristo en tu corazón y estás en comunión con el Señor, ¿cierto? Y mueres. ¿Qué va a pasar un día cuando tú mueras? ¿Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? ¿Cuál es tu fe? Al cielo, ¿cierto? Si nos vamos al cielo, ¿nos vamos con este cuerpo físico? ¿Cómo nos vamos al cielo? Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? El alma. El alma vuelve al cielo. El alma entonces, y algunos teólogos tratan de separar el alma entre el espíritu. Somos seres tripartitos, 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo va a ir al polvo, va a volver, y esto es terrenal. Pero el alma con el espíritu, algunos tratan de separarlo, otros no para nuestros efectos de ahora de este estudio, no lo vamos a meter ahí en ese tema. Pero esa alma es la que Dios está interesada en salvar. Y esa alma no es que tenga una esencia en el fondo, un cuerpo, en el fondo no es de esa forma, sino que es un espíritu, digamos, se mueve en el área espiritual. No sé si me entienden. Entonces al final nosotros vamos a vivir en este cuerpo, que este cuerpo tiene duración corta, 80 años, 90 años, etcétera. Vamos a vivir en este mundo por ese tiempo, pero cuando nosotros muramos, nosotros estamos viendo que vamos a vivir por una eternidad, ¿o no? Una eternidad no son 100 años, no son 200, no son 1000 años, no son 20.000 años ni 100.000 años. Es una eternidad. Entonces al final, por eso les vuelvo a preguntar, ¿qué es más real? ¿Es el mundo físico o el mundo espiritual? Lo que pasa es que nosotros no vemos el mundo espiritual. Pero sí la Biblia habla sobre un don de discernimiento de espíritu. Eliseo, cuando estaba con su criado, creo que lo he mencionado, estaba con el ejército sirio rodeado. Viene Giesi, que es su criado, y le dice, maestro, Señor, le dice a Eliseo, hay mucho ejército de a caballo que nos están rodeando y nos quieren venir a matar. ¿Por qué? Porque Eliseo, la palabra de Dios venía sobre Eliseo, y Eliseo iba y advertía al rey de Israel y le decía, mira, no vayan a este lugar o no vayan por acá porque van a ser atacados por este ejército. Entonces este ejército se enojó, mandó a acorralar en el fondo a Eliseo, y viene el criado y le dice que está muy preocupado por todo el ejército que está. Y la palabra de Dios dice que Eliseo ora para que Giesi, que es su siervo, que es su esclavo, su ayudante, digámoslo de esa forma, sean abiertos los ojos espirituales y pueda ver en todos los cerros, en todas las laderas de los cerros, que había un ejército de Dios que era mucho mayor que el ejército físico que estaba allí. Esto nos habla en el fondo, amados hermanos, que Dios puede abrir nuestros ojos espirituales para ver. No sé cuántos de aquí han visto a lo mejor en alguna oportunidad un ángel. ¿Cuántos han visto en alguna oportunidad un ángel? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cuántos han visto en alguna oportunidad un demonio? Espiritualmente hablando. Yo lo he visto. Yo he visto demonios. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso sé que este mundo espiritual es real. Y esos demonios actúan sobre cada uno de los que estamos acá. Chiquillos, se lo aseguro, detrás de mí hay un demonio las 24 horas del día, siguiéndome para ver cada paso que yo doy. Cuando yo me equivoco, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer de la Biblia, hay un demonio que está detrás de mí para atacarme justo en el momento indicado. Bendito es el nombre del Señor. Justo en el momento para hacerte caer. Cuando estás más débil, para pisotearte. El demonio no tiene misericordia. Nada, absolutamente nada. Él, si puede matarte, si puede llevarte a la muerte, lo va a hacer. Bendito es el nombre del Señor. Pero esta es una realidad. Y Jesús cuando vino y empezó a caminar por la tierra, esta es la historia del endemoniado gadareno. Se habla de que una legión eran alrededor de 6.000 demonios.
6.000 demonios dentro de una persona. Esa persona estaba en un estado deplorable. Lo amarraban en cadenas, dice la Escritura, en cadenas. Y aún así tenía una fuerza sobrenatural. Bendito es el nombre del Señor. Los demonios, cuando entran en la persona, te van a dar capacidades sobrenaturales. Bendito es el nombre de Dios. Pero el poder de Dios es más poderoso. Yo no sé si ustedes han escuchado testimonios de ex ocultistas, de ex satanistas. Hay testimonios de este tipo de personas que cuentan que cuando estaban del otro lado hacían magias, ayunaban para Satanás, hacían sacrificios de sangre, mataban animales, mataban niños, guaguas, recién nacidos, sacrificándole a sus dioses, entre comillas, a los demonios. Y esto pasa, bendito es el nombre del Señor, esto pasa hoy en día, solamente que no lo vemos continuamente, pero esto es una realidad. Así como el cristiano tiene que prepararse, tiene que estar en comunión con el Señor, los ocultistas o los satanistas también están en comunión con los demonios. Bendito es el nombre de Dios. Y esto, chiquillos, es algo real. Por eso yo le pregunto, yo no sé si usted en alguna oportunidad ha visto una liberación de demonios. Hay personas que cuando Dios liberta, empiezan a vomitar, empiezan a echar espuma por su boca, los ojos se le ponen blancos, se empiezan a mover de forma extraña, muy extraña, porque el poder de Dios, cuando lo empieza a tocar, ellos en el fondo no pueden resistir el poder de Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque el poder de Dios es maravilloso. Entonces nosotros, si estamos del lado verdadero y del lado correcto, el poder de Dios está con nosotros. No es que nosotros tengamos poder, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos administrar el poder de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Otro ejemplo, Lucas 8, del 30 al 33, dice así: un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo, dice la palabra del Señor, un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Yo quiero que notemos algo particular acá. La mujer, dice la palabra de Dios, que estaba jorobada. Era como una mujer que tenía una joroba y seguramente caminaba así. ¿Dónde se encontraba la mujer? ¿Dónde Jesús la encontró a la mujer? En la sinagoga. La sinagoga es un símil a lo que nosotros estamos acá reunidos, que es una iglesia. No sé si usted captó la idea, pero dentro de la iglesia hay personas que tienen enfermedades, que en algunos casos, no todos, para que se entienda claro, que en algunos casos van a ser causa de demonios que tienen aprisionada, encarcelada, atada a esa persona a una enfermedad. Entonces los espíritus, los demonios tienen ese poder. Bendito es el nombre de Dios, tienen ese poder. Santo es el nombre del Señor. Yo no sé si en algún minuto he contado el testimonio, pero muchos años atrás, cuando yo no estaba en Santiago, estaba en Concepción, una persona nos llamó porque había una persona que pedía ayuda a mi papá, que mi papá era pastor, que nos fuéramos a ungir, porque era el único que lo podíamos ayudar. Cuando nosotros llegamos a esa casa, había una persona que estaba tirada en una cama, ojos blancos, y había un demonio allí. Esa persona estaba endemoniada. Estaban los paramédicos ahí al lado, le habían tomado la presión, no tenía idea los paramédicos, los enfermeros no sabían lo que estaba aconteciendo, no tenían la solución. La presión se disparaba, se disminuía, se disparaba, se disminuía. Lo único que hicimos nosotros cuando llegamos ahí, le dijimos que los que no creyeran, los que no eran cristianos, que salieran de esa pieza, y empezamos a orar al Señor. Y ese espíritu se fue, reprendido. Pero ese espíritu, antes de ir, se movía, bendito es el nombre del Señor, se movía de una forma. Pero el poder de Dios es grande, chiquillos. El poder de Dios es grande y nos puede usar a nosotros para liberar demonios. Y eso es presente. Esto es parte del presente, no es parte del pasado. Nosotros nos estamos acostumbrando a escuchar testimonios maravillosos de lo que antes sucedía. Y ustedes, yo creo que, chiquillos, si ustedes le preguntan a sus padres o a hermanos mayores de la iglesia con más años, van a decirles si eso ocurría comúnmente en la iglesia anterior. Pero hoy día no. Y el poder de Dios es el mismo. ¿Qué pasa entonces? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto influyen los demonios en la vida de un cristiano? Influencia demoníaca. ¿En cuántas oportunidades
Un predicador que escuchaba el otro día decía, ¿en cuántas oportunidades nosotros nos vamos en la noche, 11 de la noche, y nos ponemos a ver una película que dura 2 horas? O a la 1 de la mañana y estamos con los ojos abiertos sin ningún problema para dormir. Pero cuando vamos a orar a las 11 de la noche y queremos orar 1 hora, nos quedamos dormidos. No digo que sea malo. Yo en muchas oportunidades, se lo decía el otro día en la vigilia que tuvimos, en muchas oportunidades me he quedado dormido orando al Señor. Pero prefiero quedarme dormido orando de rodillas al Señor. Que Dios me vea en esa posición, orando al Señor. En el fondo diciéndole, Señor, te estoy buscando, quiero tu presencia, quiero tu comunión, quiero sentirte cercano, Espíritu Santo, el que actúa hoy día, el Espíritu Santo, quiero sentirte cercano, porque si estoy en comunión contigo, sé que lo que venga de parte del diablo no me va a dañar, porque tú eres mi protector. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la liberación de demonios es uno de los 4 puntos que vamos a revisar, que está presente y está vigente hoy en día. Hay muchos espíritus. Cuando usted se mete a estudiar sobre liberación de demonios, usted se va a dar cuenta que hay muchos espíritus, muchos espíritus. Habían alrededor de 6.000 espíritus en una persona, como era el endemoniado gadareno. Bendito es el nombre del Señor. Chiquillos, no me voy a meter tan profundo en liberación en esta parte, pero lo que es el tarot, si tú vas a consultar el tarot, si vas a consultar un brujo, aún el horóscopo, chiquillos, y ustedes le creen al horóscopo, muchos objetos que ustedes pueden comprar sin saber su significado, que son portales demoníacos en sus hogares, sirven para que demonios entren a tu casa, entren a tu pieza, bendito es el nombre del Señor, tengan influencia sobre ti. Y eso es algo que nosotros tenemos que... Dios abra nuestros ojos para ver la realidad, para ver el mundo espiritual. Tú le puedes pedir al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales para ver la realidad. Abre mis ojos espirituales para ver este mundo espiritual. ¿Se lo puedes pedir? ¿Qué te impide eso? Nada. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quiere ver ángeles? Los ángeles de parte de Dios son ángeles ministradores para el pueblo de Dios. Hay muchos ángeles y hay muchos testimonios de personas que han ido a predicar. Y hay otras personas que son incrédulos y ven, cuando una persona va por un callejón oscuro a altas horas de la noche, ven 2 personas fuertes, ¿cierto? A los lados, ángeles protegiendo a sus hijos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántas veces tal vez Dios nos ha protegido enviando a sus ángeles alrededor nuestro y no nos hemos dado cuenta? Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Se debe realizar en el nombre de Jesús la liberación de demonios. En Hechos 16:18 dice lo siguiente: la muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Bendito es el nombre del Señor. Para que lo aprendas desde ya, cuando tengo fe, cuando Dios te empiece a usar en esta área. En el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. En el nombre de Jesús, no en el nombre mío, no en el nombre de cualquier otra persona. En el nombre de Jesús hay autoridad. Y eso siempre y cuando va a pasar cuando tú estés en comunión con el Señor. En la Biblia también hay otro ejemplo que no lo traje acá, en el libro de Hechos, donde habían hijos de un tal Esceva, dice la palabra del Señor, que empezaron a usar, vieron a Pablo, al apóstol Pablo, que echaba fuera demonios, y le empezaron a imitar esto, y empezaron ellos también a echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Pero cuando ellos empezaron a usar el nombre de Jesucristo, los demonios mismos empezaron a hablar y le dijeron: a Jesucristo conocemos, al apóstol Pablo también lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Los hijos de Esceva. Entonces los demonios dicen que se le abalanzaron sobre estas personas que quisieron usar el nombre de Jesús en vano. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios, porque no había una comunión con el Señor. Entonces, cuando nosotros echamos fuera demonios, tiene que haber una comunión con el Señor. Si hay pecado en ti, así de simple, si hay pecado en ti, si tu vida está en pecado, el demonio va a venir a apuntar tu pecado y te va a dejar en vergüenza. Eso va a ocurrir. Bendito es el nombre del Señor. ¿La iglesia tiene poder sobre los espíritus demoníacos? Diga un amén fuerte, voy a repetir. ¿La iglesia de Dios tiene poder sobre los espíritus demoníacos? Amén. Y creámoslo, amado hermano, creámoslo, porque ese poder no es que lo tengamos nosotros, sino que cuando el Espíritu Santo está en el creyente, ese mismo espíritu es que te da poder. Como lo habíamos visto, en mi nombre, dice el libro de Marcos, en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesucristo.
La gloria ni siquiera es nuestra, sino que solamente estamos cumpliendo el mandato de Dios. La pregunta no es si Dios nos puede usar o no. El mandato está, la orden de Dios está. Lo que no está en nosotros es la comunión que nosotros debemos tener con el Señor. La comunión. Eso es el problema hoy en día. Segundo punto, hablar en nuevas lenguas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:4 dice lo siguiente: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Quiero poner un tema sobre la mesa, porque este es un tema muy mal interpretado y que se ha incluso dejado dentro de la iglesia. La Biblia y el apóstol Pablo es claro en decir que dentro de la iglesia, cuando estamos en un culto, ¿cierto? Si alguien habla en lenguas extrañas, tiene que haber intérprete. Eso es lo que enseña la Biblia. Si alguien habla en lengua, tiene que haber intérprete. Si mientras hay intérprete, por supuesto que se puede usar las lenguas. ¿Por qué? Porque la iglesia es edificada cuando alguien habla en lengua y es interpretada, porque hay algo que Dios quiere enseñarle a la iglesia por intermedio de las lenguas. Si no hay intérprete de lenguas, que la persona calle en la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que el Espíritu, en el fondo, que la persona puede sujetarse en el fondo dentro de la iglesia, porque a veces el poder de Dios viene sobre nuestras vidas, cae sobre tu vida y nos hace hablar nuevas lenguas. Bendito el nombre del Señor. Pero tú puedes sujetar tu espíritu. Ahora, esto ocurre dentro de la iglesia, pero ¿qué sucede cuando tú estás en tu casa orando al Señor? ¿Puedes hablar en lengua? Por supuesto que sí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. En tu casa, cerrada la puerta, cuando tú vas a orar, la Biblia dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Quieres ser edificado por Dios? A lo mejor nunca has hablado en lengua. Bueno, se lo puedes pedir al Señor, por supuesto. Y eres edificado cuando empiezas a orar en nuevas lenguas, en tu hogar. Bendito es el nombre del Señor. Puedes ser edificado. Bendito es el nombre del Señor. Por favor, para que se escuche mi hermano Claudio y se ponga de pie y siga con la charla. Una duda respecto al tema de las lenguas. Ya. Una vez yo, dentro de lo que explicaban de esto, fue que las lenguas ya cesaron. Ya. ¿Por qué? Porque la manifestación de las lenguas fue para que el Evangelio de Dios fuera esparcido, fuera expandido. Pero como ya todo el mundo conoce el Evangelio de Dios, me enseñaron que las lenguas ya no corrían. ¿Cómo nosotros podemos defender nuestra postura pentecostal de que creemos que estos dones están vigentes? ¿Dónde escuchó esa enseñanza? Fue una predicación que se transmitieron a través de Facebook de un pastor. Ya. Ese es el problema. Mire, lo explico y creo que me lo han escuchado hablar. Por eso estamos hablando precisamente de identidad pentecostal. Las lenguas y nuevas lenguas son parte de nuestra identidad pentecostal. Son parte de identidad pentecostal. Hay una parte de la iglesia hoy en día que no es pentecostal y que no cree en los dones espirituales. Así como no creen que las lenguas están vigentes hoy en día, incluso no creen en los dones de profecía, no creen en los dones de sanidades, no creen en muchas cosas porque dicen que los dones ya cesaron, como dijo usted. Y ese tipo de personas son los cesacionistas. Por eso se les llama cesacionistas, porque ellos no creen en la vigencia de los dones espirituales. Sin embargo, nosotros, que somos iglesia pentecostal, somos el área continuista. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que los dones siguen en pie. La iglesia pentecostal, yo hablo de una iglesia pentecostal, Ejército Evangélico de Chile, Asamblea de Dios, Metodistas, la IEP, Iglesia Evangélica Pentecostal, y la gran mayoría de iglesias pequeñas que están en las poblaciones, que son muy pequeñas en denominación, creemos en la manifestación de los dones espirituales, creemos que los dones siguen vigentes, bendito el nombre del Señor, creemos en la profecía, y yo personalmente en algún minuto tuve la misma duda, pero cuando Dios me empezó a usar, por ejemplo, a mí mismo en profecía, sí lo creo. Cuando yo he visto profecías cumplidas, gloria al Señor. Y creo que esto sigue. El problema de los reformados, y ese es el ala reformada, una iglesia presbiteriana, una iglesia luterana, bendito es el nombre del Señor, una iglesia, cierto tipo de bautistas, creen en esa postura que dice el hermano Claudio, que los dones cesaron y que los dones no continúan. Entonces usted va a escuchar predicaciones, y por eso le he dicho, usted va a escuchar a un John MacArthur,
MacArthur es cesacionista, por ejemplo. Él no cree en los dones espirituales. Él ha llegado al punto a decir que la iglesia pentecostal es una iglesia hereje. A ese punto. ¿Tiene una pregunta? Respecto a lo mismo, sale ahí en Corintios 13:8, ahí en la lista, que las lenguas acabarán y la ciencia acabará, ¿no? Las lenguas cesarán y la ciencia acabará, pero lo hace desde el punto de vista mientras no llegue. Exactamente. Y se da la respuesta a usted mismo, hermano. Las lenguas, la sanidad y todo claramente va a acabar. Y de hecho el Espíritu Santo, el ministerio, cuando nosotros estemos con Cristo, el Espíritu Santo obviamente no tiene su ministerio aquí en la tierra. Pero nosotros creemos que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, por supuesto que los dones van a seguir. Y por eso yo les hacía hincapié que partiéramos con los testimonios. Porque esos testimonios dan prueba fehaciente de que los dones todavía siguen en pie, amado hermano. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es lo que yo creo. Esa es una de las tendencias y uno de los males que hoy día se está metiendo en la iglesia. Por eso es necesario estudiar. Hay otra ala, amado hermano, por eso le digo, hay otra ala en el fondo de personas cristianas de ala reformada, que ellos le van a decir no, que los dones no creen, que los dones cesaron. Pero cuando uno experimenta el poder de Dios, en el fondo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo he visto con mis propios ojos, se lo narré recién, yo he visto con mis propios ojos cómo el Espíritu Santo echa fuera demonios. Lo he visto porque he sido partícipe de estos ministerios. He visto y Dios me ha usado en sanidad. Lo he visto con mis ojos. No digo una sanidad, amado hermano, y lo voy a contar, más adelante viene. En una oportunidad cuando estaba en Concepción, fui a orar por una persona de nuestra iglesia que estaba en el hospital. Yo estaba estudiando, fui a orar al Señor en el hospital regional en Concepción. Oré por esa persona y al lado de la camilla, no me acuerdo, estaba en sala de agudos, si no me equivoco. Al lado de esa camilla había otra persona que no la conocía, y cuando escuchó mi oración, yo ya me iba. Esa persona fue y me preguntó: hermanito, ¿usted podría orar por mi madre que está tendida en la cama? Sí, no hay problema. Fui a orar al Señor. Esa mujer estaba llena de máquinas, de cables, estaba ahí, pero su hija estaba con un corazón llorando por su mamá, porque estaba muy mal, y me pidió. Yo le dije: ¿usted es cristiana? No, me dijo, no soy cristiana, pero escuché su oración al lado. Y yo le dije: ¿pero usted cree que Dios puede obrar un milagro? Sí, me dijo. Y vi que tenía mucha fe. Y empecé a orar al Señor. Oré al Señor. Cuando terminé mi oración no pasó nada. Allí estaba, su mamá seguía igual. Yo le dije: mire, siga confiando en el Señor. Dios sabe si la va a sanar o no. Salí del hospital. Cuando yo iba saliendo, pasé las puertas. Y cuando yo iba saliendo, una última puerta, vino una enfermera corriendo. Y me dijo: espera. Queda un momento ahí. Por favor, espera un minuto. Me paró la enfermera, y ya esperé, fue para adentro, y después al rato vino, 5 o 10 minutos. Y me pidió la oración por un hijo de ella, la enfermera. Yo no entendía, y nunca lo entendí, hasta que después, cuando pasó el tiempo, y la hermana por la cual yo había ido a orar en ese tiempo llegó a la iglesia y me dijo: ¿sabes lo que pasó? Lo que pasó es que cuando tú oraste por esa ancianita, por esa mamá que estaba llena de cables, cuando tú saliste, esa mamá se sentó en la camilla. Le sacaron todos los cables. Y eso lo hizo el poder del Señor. Esa persona fue sana. Bendito es el nombre del Señor. Por eso esa enfermera venía corriendo. Chiquillos, con esto les quiero dejar algo bien en claro. No es que yo no tenga nada, no es que yo haya poder especial en mí. No, es el poder del Espíritu de Dios. Es el nombre de Jesús. Nosotros lo podemos usar y Él debe ser glorificado. Él es quien debe ser glorificado. Dios te puede usar. Pero cuando nosotros vemos esto, hermano Claudio, cuando Dios te empiece a usar a ti con poderes sobrenaturales, pero no eres tú, es el Espíritu Santo que habita en ti, y Él te va a empezar a usar, este mundo cambia. Bendito es el nombre del Señor. Este mundo cambia. Y ahí tú entiendes que el evangelio es sobrenatural. Yo no creo, chiquillos, en un evangelio que no pasa nada. Yo creo en un evangelio sobrenatural donde el poder de Dios se empieza a mover. Por eso hago tanto énfasis, chiquillos, en ustedes, que Dios los puede usar a ustedes. A ustedes Dios los puede usar de una forma sobrenatural. No es que la gloria sea suya, es que la gloria siempre va a ser de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Avanzamos. Versículo 1 Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo hago hincapié en lo que está en negrita. Mi espíritu ora. Cuando nosotros oramos en lengua extraña, aunque no entendamos lo que estamos hablando, es nuestro espíritu. La Biblia dice en otra ocasión que en muchas ocasiones no sabemos ni qué pedir al Señor, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él sabe qué pedir. Bendito es el nombre. Él intercede por nosotros al Padre. Bendito es el nombre del Señor. Primera de Corintios 14, del 18 al 19. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lengua más que a todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pregunta, ¿el apóstol Pablo hablaba en lenguas? Ahí está la respuesta. Dice la primera parte, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que a todos vosotros. El apóstol Pablo hablaba en lenguas. El tema es que no lo hacía en manera pública. Eso es lo que da a entender la Escritura y es lo que se desprende de allí. Pero él hablaba en nuevas lenguas. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces, ¿nosotros podemos ser edificados mientras hablamos en nuevas lenguas en nuestro hogar? Sí, por supuesto. Retrocede un paso antes. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, si tú no has recibido el Espíritu Santo en tu vida, por supuesto que no vas a hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo no está en tu vida. Y esto no es algo inventado, sino que es el Espíritu Santo lo que da a hablar. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, solamente en esto quiero hacer hincapié que este tema del hablar en lenguas sí existe y es parte de nuestra herencia pentecostal. Las primeras personas fueron usadas y cuando había intérprete, amado hermano, la iglesia era edificada. Y el apóstol Pablo lo dice allí: prefiero hablar con entendimiento para enseñar a otros. Porque obviamente, si yo hablo en español, ustedes me entienden. Si yo hablo en alemán, a menos que usted sepa hablar en alemán, me va a entender. Si yo empiezo a hablar en alemán aquí en este momento, por supuesto que nadie va a entender, se me van a aburrir y se van a ir. ¿Por qué no están recibiendo nada que edifique sus vidas? Por eso el apóstol Pablo dice que prefiere hablar con entendimiento. Bendito es el nombre del Señor. Sanidad divina. Hechos 5, del 15 al 16. La gente sacaba a los enfermos en cama y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y con espíritus malos, y todos eran sanados. El apóstol Pedro, la Biblia dice, imagínense, Pedro iba pasando y los enfermos allí a los lados, y solamente con la esperanza de que la sombra tocara al enfermo y era sano. Eso a mí me habla de mucha fe en las personas. Porque ni siquiera que el apóstol Pedro ponía la mano sobre los enfermos para sanar. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el poder de Dios era grande. En Hechos 19:12, traducción al lenguaje actual, dice: la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Imagínense, el apóstol Pablo había usado, un pedazo de género, lo había tocado ya, y las personas estaban atentas, tomaban ese pañuelo y lo llevaban, y con ese pañuelo lo llevaban sobre un enfermo y este enfermo sanaba. Imaginémonos el poder de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué no podría suceder en estos tiempos? Aquí hay un libro, de hecho lo traje a propósito, si ustedes lo quieren buscar después y lo quieren comprar, de Kathryn Kuhlman. No sé si alguien lo ha leído. Dice: Yo creo en los milagros, de Kathryn Kuhlman. Es un libro muy maravilloso que relata por lo menos, unas 15 o 20 sanidades. Kathryn Kuhlman fue una persona que fue usada, yo creo que alrededor de los años 60, 70, en su ministerio del siglo pasado, 1970, estoy hablando de eso. Fue muy usada por el Espíritu de Dios. Fue muy usada. Incluso ella fue una persona que fue llevada hasta Israel y fue a predicar allí a Israel. En Israel, imagínense, Israel es un pueblo totalmente judío, que no creen en este ministerio del Espíritu Santo, no creen en Jesús como Salvador. Allí se fue a meter y Dios obró muchos milagros allí. Cuando Dios usaba a Kathryn Kuhlman, y ahí hablo un poco respondiendo también parte de la pregunta de mi hermano Claudio, hay muchas personas
presbiterianos, reformados, luteranos, iglesias que no creen en el Señor, que cuando han visto el poder de Dios en acción, ellos se hacen pentecostales, porque ven el poder de Dios en sus vidas. Bueno, ella era muy usada y ella escribió este libro donde relata milagros, muchos milagros, pero documentados. Habían exámenes de por medio, ellos se preocuparon de verificar con exámenes de por medio, con resoluciones doctorales, en el fondo de los doctores, de los exámenes de qué es lo que había antes de que Dios sanara esos enfermos. Si ustedes pueden comprarlo, léanlo, yo lo recomiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo en los milagros de Kathryn Kuhlman, se llama este libro, y tiene muchos milagros aquí relatados verídicos de lo que ha sucedido en este tiempo, iglesia contemporánea. Hay otro libro que creo que nos lo ando trayendo, que era referente al don de lenguas, que se llama Hablan en nuevas lenguas, si no me equivoco, hermano Claudio, que se lo puedo recomendar. Resulta que esta era una persona reformada, una iglesia presbiteriana, si no me equivoco, que le llamaba mucho la atención de por qué las personas hablaban en nuevas lenguas, las iglesias pentecostales, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué hablaban en nuevas lenguas? Y él era periodista, entonces él empieza a hacer un reportaje, empieza a investigar este fenómeno de hablar en nuevas lenguas. Y a lo largo de todo un libro, él escribe un libro que se llama Hablan en nuevas lenguas, que se llama John Cherrill, si no me equivoco el autor, John Cherrill, así se llama, que también lo leí y es maravilloso. Y ese libro, al final, en cuento corto, él cuando termina, porque se inmiscuye en las iglesias pentecostales, él al final recibe el don de hablar en nuevas lenguas, recibe el bautismo del Espíritu Santo, y él se hace también, en cierto sentido, pentecostal. Pero recién ahí, un mundo de otra ala reformada que no creía en los dones espirituales, cree ahora en los dones espirituales porque él lo vive. Si ustedes viven, chiquillos, si ustedes viven este mundo pentecostal en sus vidas, si ustedes viven el Espíritu Santo en sus vidas, se lo aseguro que van a empezar a creer lo que el poder de Dios puede hacer en este tiempo. Lo que pasa hoy en día es la incredulidad, y lo hacía hincapié al principio. La incredulidad hoy día es un tema dentro de la iglesia cristiana, es un tema. Profecía. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y, tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Luego dijo: el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Profecía bíblica. Bendito el nombre del Señor. Él no era un apóstol. Por eso lo pongo acá, no era un apóstol, era un discípulo. Entonces, ¿Dios nos puede usar en profecía en estos tiempos? Por supuesto que sí. La profecía está vigente. De hecho, Hechos 21:9 dice Felipe, que era uno de los 7 diáconos que había sido nombrado por el Señor, ¿cierto? Después de los apóstoles. Dice Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Porque algunos dicen no, que los únicos que fueron usados para profecía fueron los apóstoles. No, aquí la Biblia me dice que hay más profetas todavía. Traigo solamente algunos ejemplos. Yo creo que aquí, insisto, vuelvo a preguntar a ustedes, chiquillos, en más de alguna oportunidad, a ustedes Dios les ha profetizado algo. El gran problema que hoy día surge en la iglesia cristiana y evangélica es que hay muchas profecías, y lo digo con mucha vergüenza de esto, hermanos, hay muchas profecías que son mentirosas y que no son de Dios. Esa es la verdad. Y en algún minuto, hace 20, 30 años atrás, esto empezó a aumentar, mucha profecía dentro de la iglesia, pero muchos profetizaban solamente por emoción. Y ahí es donde está el gran problema. La profecía fue muy manoseada, en el sentido, la iglesia empezó a dejar de creer en la profecía porque, por supuesto, empieza a inmiscuirse falsos profetas dentro de la iglesia. ¿Acaso usted no cree que los mismos ocultistas, satanistas se meten dentro de la iglesia para soltar profecías falsas? Por supuesto que lo hacen. Y usted escuche, vaya a YouTube, ponga testimonio de ex satanistas y va a averiguar lo que pasa en muchas iglesias. Dentro de la iglesia, satanistas van a destruir las iglesias. De tal forma ellos ayunan, oran a sus demonios para que los pastores, los líderes de la iglesia caigan en pecado. Se destruye la iglesia.
No es casualidad el mundo en que nosotros vivimos, amados hermanos. El diablo está interesado en destruir. Bendito es el nombre del Señor. Mire, 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hay una bendición en el don de profecía. Hay una bendición en el don de profecía. Bendito es el nombre del Señor. Y es porque la iglesia es edificada con el don de profecía bien utilizado y cuando es de parte del Señor. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos han recibido alguna profecía en su vida? ¿Cuántos? Levanten su mano. Yo veo a varios. Dios los puede usar a ustedes, chiquillos, para hablar en profecía. Dios los puede usar a ustedes para hablar en profecía y que éstas se cumplan. La Biblia dice del profeta Samuel que de todas las profecías que él habló, ninguna se cayó en tierra. Ninguna fue una profecía mentirosa. En el Antiguo Testamento, junto con Eliseo, habían escuelas de profetas. La Biblia lo dice. Escuelas de profetas en el Antiguo Testamento. Bendito es el nombre del Señor. ¿Acaso la profecía no podrá estar vigente hoy en día? Y yo lo he palpado. No sé si le he contado el testimonio también. En algún minuto Dios me usó para hablarle a un pastor de una iglesia que estaba en pecado. Y la profecía, creo que lo conté, no sé si en la primera charla. Bendito es el nombre del Señor. La profecía fue amonestarlo. Si él no se arrepentía, un pastor de una iglesia, si él no se arrepentía, de aquí a un año la iglesia iba a cerrar. Esa fue la profecía que Dios me dio. Se la entregué. Ese pastor se enojó. Ahí mismo en la iglesia, el resultado creo que se lo había contado. Pero antes del año, ese pastor nunca se arrepintió y la profecía se cumplió. Esa iglesia se cerró. Yo lo vi con mis propios ojos. Lo vi. ¿Cómo no voy a creer en las profecías bíblicas o en la profecía que el Espíritu Santo nos dio si he vivido este mundo? Y eso, chiquillos, yo se los digo a ustedes. Este mundo es verdad, pero necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo si tú quieres ser usado por Dios. Esa es la clave. ¿Quieres que Dios te use tremendamente? Enciérrate con el Señor. Ayuna, ora, busca, lee la palabra de Dios, busca de la presencia de Dios. Dios te puede usar de una manera sobrenatural. Bendito es el nombre del Señor. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esta palabra la conocemos de memoria. La profecía es para esto, por eso nos tomamos de esto. La profecía es para edificación, para exhortación, para animar y para consolar. Bendito es el nombre del Señor. Pero la pregunta aquí es, después de todo esto que hemos hablado, como dice ahí, pero ¿realmente podemos hacer todo lo anterior? Y se lo pregunto a ustedes. ¿Creen que Dios los puede usar? Lo escucho con poco ánimo. ¿Creen que Dios los puede usar a ustedes, chiquillos? Bendito es el nombre del Señor. Dios está buscando una iglesia, chiquillos. Dios está buscando una iglesia donde el poder de Dios se mueva. Para que no lo diga yo, Juan 14:12 al 14, ¿qué dice? Jesús hablando: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ahí está el respaldo de Dios. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque Jesús lo dijo, que aún cosas mayores harían. ¿Qué pasó en Pentecostés? El apóstol Pedro se paró y predicó. ¿Cuántos fueron los convertidos? 3.000 convertidos. Se bautizaron. Pregunta, ¿Jesús predicó y se convirtió tanta gente? Jesús nunca lo hizo. Solamente se enfocó en 12. Habló a las multitudes, pero no muchos se convirtieron, ni siquiera se bautizaron. El apóstol Pedro se levantó luego lleno del Espíritu Santo, y esta es una señal para la iglesia que marcaba en el fondo un hito, un precedente. Se paró lleno del Espíritu Santo, habló de la palabra del Señor. 3.000 personas convertidas se fueron y bautizados. Bendito es el nombre de Dios. Cosas mayores harían que el poder de Dios, que Jesús, lo que hizo Jesús en la tierra. Y Jesús sanó a muchas personas. Entonces, cuando yo veo esto, yo veo el poder de Dios que está vigente hoy en día. El poder de Dios está en la iglesia. Bendito es el nombre de Dios. El poder de Dios está allí. El Espíritu Santo está. ¿Qué falta entonces? Bendito es el nombre del Señor. Que hagamos locuras por el Señor.
Hagamos locuras por el Señor. Nosotros tuvimos una vigilia de oración en la iglesia central. ¿Cuándo fue esto? ¿Quién me ayuda? ¿La semana pasada? No. La semana pasada. De viernes a sábado. Partimos nuestra vigilia de oración a las 11 de la noche y terminamos a las 6:30 de la mañana. Una vigilia de oración. No como esas vigilias antiguas de que íbamos y cantábamos y tratábamos de cantar y la palabra del Señor. Una vigilia de oración es complicada. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para esto. Y el mandato del Señor, cuando Dios había puesto este trabajo en mi corazón, en una ocasión, antes de que partiéramos todos, estaba orando al Señor. Dios ya me había dicho, sí, Esteban, viene esa vigilia de oración. Y en una madrugada estaba orando al Señor y escucho la voz de Dios dentro de mí y me dice 21 días de ayuno. No para mí, por supuesto, para la iglesia, porque estaba orando por este trabajo. Y yo ni siquiera había sacado de la cuenta cuántos días faltaban para este trabajo. Bendito es el nombre del Señor. Y después de que me paré de la oración, empecé, Señor, estaba orando un martes, y si partíamos un viernes ayunando como cadena de ayuno, como toda la iglesia, como cadena de ayuno para llegar a esta vigilia, calzaban los números, y yo ni siquiera había calculado el número. Hicimos un trabajo de cadena de ayuno, hicimos un trabajo de un plan de oración de 21 días, y hicimos un plan de lectura de 21 días, para llegar a esa vigilia, para hacer locuras para Dios. Tuvimos una vigilia preciosa, maravillosa, una vigilia de oración. ¿Qué es lo que estamos buscando con estos chiquillos? Y que ustedes lo repliquen en su iglesia. Hagan locuras por Dios. Busquen el poder de Dios. Llénense del poder de Dios. Llénense, empápense de la presencia de Dios. Cuando ustedes empiecen a palpar la presencia de Dios en sus vidas, van a ver el poder sobrenatural de Dios en sus vidas actuando. Bendito es el nombre del Señor. Se lo aseguro que van a querer dejar toda su vida atrás. Por el poder de Dios, por lo que Dios quiere hacer. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es uno de los mayores impedimentos para que esto suceda? El pecado. El pecado es, y esto lo recibí de parte del Señor, cuando estaba orando días atrás en la semana. Señor, ¿qué tengo que hablar? Ayúdame por favor, en oración. Le pedí al Señor. Y Dios me dijo en la oración, Esteban, háblale del pecado. Ya, Señor, amén. Traje esto. El pecado es una definición, es todo lo que se opone a la voluntad de Dios, la cual refleja su carácter santo y se expresa en sus mandatos. Lo dice Tomás Macal, que es un autor que tiene un libro sobre pecado y su naturaleza. Pero apréndanse esta definición, es todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Cuando yo meditaba en esto, le encontraba mucho sentido, porque nosotros cuando escuchamos hablar de pecado, pecado, fornicación, apártense de fornicación, apártense de adulterio, de la pornografía, del alcoholismo, de la drogadicción, y ya estamos trillados con eso. Y no digo que esté malo, está bien. Pero ¿sabes qué? Hay muchos pecados que tú no te has dado cuenta que te están apartando de Dios hoy en día. Y eso va a depender de cada una de las vidas de ustedes, chiquillos. Si hay alguien que es loco por los videojuegos y tú te quieres acercar más a Dios y pasas horas y horas jugando, lo siento a quien le esté hablando el Señor con esto, pero Dios trajo esto a mi corazón. Pasas horas y horas jugando, eso es pecado para tu vida, porque te está apartando del Señor. Es así de simple. ¿Quieres buscar presencia del Señor? Bueno, todo lo que esté en tu corazón ocupando el primer lugar te está apartando de Dios. Gracias, Señor. Dios trae esto a mi corazón, chiquillo. En muchas ocasiones Dios te va a llamar a la oración de madrugada y te va a despertar a medianoche. ¿Estás dispuesto a sujetar tu carne y ir a buscar de Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Por eso le digo, Dios nos va a llamar a hacer locuras. Amado hermano, y esto, si supieran cuántas veces, el otro día se lo decía a un hermano, y no me gusta decir esto en público, pero Dios sabe que es así. Si supieran cuántas veces Dios me ha despertado en estas semanas para atrás, de madrugada a orar. 3, 4 de la mañana, amado hermano. 3, 4, 5 de la mañana. Dios sabe que pongo mi reloj en la mañana para orar 1 hora antes de levantarme, antes de irme a mi trabajo y estar en oración 1 hora en la mañana, orando al Señor. Dios lo sabe, pero en muchas ocasiones viene el Espíritu Santo y me despierta antes. Bendito el Señor, el nombre del Señor. ¿Estás dispuesto a que Dios te despierte a mitad de madrugada? Bendito es el nombre del Señor. Y vayas a orar.
Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántas veces Dios no lo ha hecho en tu vida? ¿Y cuántas veces le has dicho que no? ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que pagar un precio. Tienes que rendir tu vida a Cristo. Dios nos puede usar de formas maravillosas, pero tienes que rendir tu vida a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Había una clave, y investiguenla, chiquillos. Cuando Jacob luchó con el ángel, se dice que ese ángel era Jesucristo mismo cuando vino y luchó. La Biblia dice, y lo hemos cantado, Jacob luchaba con el ángel y dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero hay una clave allí. Ese ángel le dijo a Jacob: suéltame porque ya raya el alba. Chiquillos, en las noches de madrugada es donde más se mueve el mundo espiritual. Es donde está todo tranquilo, pero es donde más se mueve el mundo espiritual. Por los dos lados, el mundo demoníaco, y ustedes se van a encontrar con personas satanistas, ocultistas, que en las noches pasan despiertos solamente dando conjuros a las ciudades, levantando hechicerías, y esto es real, no lo vean así. Días atrás conversaba con una persona que me decía: me han recomendado que vaya a los brujos y le haga hechicería a mi pareja para que vuelva conmigo. Esto es real. Esto es real, pero eso no es de Dios. Eso, chiquillos, eso simplemente es una puerta de entrada para que los demonios entren en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos quiere usar. Dios quiere levantar una generación poderosa en el Espíritu Santo. Pero tenemos que estar dispuestos a olvidarnos del pecado. Isaías 59:2 dice lo siguiente: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlo. ¿Cuántas de nuestras oraciones le hemos llorado al Señor? Le hemos pedido: Señor, escucha, me parece que no me escuchas. Pero es porque primero no has quitado tu pecado dentro de tu vida. Bendito es el nombre de Dios Todopoderoso. No has quitado tu pecado dentro de tu vida. Tienes que empezar a quitar, a limpiar tu vida, a llenarte de la palabra del Señor. Chiquillos, esto es un tema que Dios también trae en mi espíritu para que lo mencione. Si tú pasas mucho tiempo en redes sociales, vas a llenar tu corazón de eso. Si tú pasas tiempo leyendo la Escritura, vas a llenar tu persona de la palabra de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Quieres que cuando estés predicando fluya el Espíritu Santo de manera natural, sobrenatural, trayendo espíritu en tu mente? Porque eso es el Espíritu Santo, trayendo pasajes bíblicos y hablando de la palabra del Señor, hablando, ministrando al pueblo de Dios. ¿Quieres que Dios te use en esa forma? Entonces ríndete a Cristo, rinde cada espacio de tu vida para que Dios te use. Bendito es el nombre del Señor. Para terminar, ¿estás preparado para ser un administrador de la gracia de Dios en el mundo? Dios quiere levantar predicadores. Dios quiere levantar jóvenes llenos de la presencia de Dios con dones de sanidades. Que ustedes sean usados para liberar demonios. Que ustedes sean usados para esta área.